Nacional de Valores, es un mercado estandarizado y en donde hay garantías de cumplimiento. Si una de las partes no cumple, cumple el mercado. Para eso hay que poner garantías, ¿no? Que son las garantías iniciales y las diferencias diarias. Otra de las técnicas de administración del riesgo es el aseguramiento. Son estos contratos de opciones en donde yo pago una prima por tener un derecho a comprar o a vender un determinado activo en el futuro. ¿Qué diferencia hay entre un aseguramiento y una cobertura? Es que yo en el aseguramiento, dice la bibliografía, me quedo con el potencial de ganancia. Es decir, celebro este contrato de opción pagando esta prima, este derecho, para ver si me conviene comprar o vender en el futuro. Si en el futuro el precio está más alto o más bajo en función del contrato que hice y me conviene, ejerzo la opción a ese precio. Y si no me conviene, la dejo vencer. En cambio, en el futuro estoy obligado a cumplir con las condiciones del contrato. Un ejemplo de una opción es, seguimos con el ejemplo de celulosa. Entonces, yo compro una call, que es una opción de compra, para comprar acciones de celulosa a 500 pesos. Esa opción la puedo ejercer en cualquier momento y el 6 de junio veo que la acción de celulosa cotiza a 300. ¿Ejerzo o no ejerzo la opción? Es decir, ¿compro 500 o compro 300? No la ejerzo, compro 300. No se ejerce. No se ejerce. Si yo hubiese hecho un contrato de futuro a 500, debería haber pagado 500 por la acción de celulosa, por más que en el mercado esté 300. En el futuro o en el forward yo resigno ese potencial de ganancia, en cambio en la opción lo mantengo pagando una prima. Ahora, esto adicional, en los contratos de opciones, ¿quién es la contraparte de un call o de un put? Es decir, yo compro un call o una put, que es una opción de venta, una put, y pago una prima. Del otro lado del contrato está alguien que cobra la prima, que se llama el lanzador, y que está obligado a vender o a comprar ese activo al precio determinado. Es el que se queda con todo el riesgo, en definitiva, ¿no? Porque si en el ejemplo que hicimos de la acción de celulosa, en vez de haber celebrado una call, yo celebro un put, entonces pago una prima para vender la acción de celulosa a 500. Repito, la opción es una put, es una opción de venta en donde yo tengo el derecho de vender la acción de celulosa a 500. Claro, ahí vendés. Y ahí vendo, porque si en el mercado está a 300 y yo te la puedo vender a 500, vos me la comprás. Ahora, vos estás obligado a darme 500 pesos por acción. Y por último, en la técnica de administración del riesgo, que vemos la diversificación, que ahí puntualmente a veces hacemos lío porque vemos todo lo que es la construcción de la tasa de interés a través de la metodología de KPM. En realidad, diversificar es poner los huevos en distinta canasta, ¿no? Entonces, digo, si estamos en el proyecto de la billetera virtual, y bueno, no pongamos todos los servidores que tenemos en el mismo cuartito, tratemos, en algunos casos, por ejemplo, los servidores en el lugar donde yo trabajo no están dentro de la bolsa. Entonces, tengo servidores propios y contrato servidores de tercero para hacer algunos backups, entonces reduzco el riesgo porque tengo diversificado. Otra de las cuestiones que puede ser es diversificar la cartera de clientes, o sea, que no todos los que usen mi billetera sean los clientes de la estación de servicio, porque si un día me pasa algo con la estación de servicio, me quedé sin clientes, ¿no? Entonces, ahí también esta mirada de la diversificación, que sea una mirada más amplia para reducir el riesgo tanto de los egresos como de los ingresos. Si el tema de la evaluación de activo financiero era compleja, la parte de futuros, opciones y demás, es un tanto más complejo,
Por lo tanto, les recomiendo no dejar la lectura para el último día de la mañana, ¿no? Porque necesita su tiempo para que decante todo este conocimiento. ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Carolina y Melina, venimos bien, algo que les parezca que vale la pena sumar. De mi parte, no, No, de mi parte tampoco. Bueno, entonces medio ya para ir finalizando, porque estos sí son temas como un poco más sencillos, vemos también todo lo que son las decisiones de financiamiento en cuanto a lo que es la administración del capital de trabajo, vemos la política de administración del capital de trabajo, cómo se administra cada partida, cómo administramos las cuentas por cobrar en términos de financiero, ¿no? Entonces, ¿qué riesgo tiene cada cliente y cómo vamos a decidir si le vendemos al contado o le vendemos a plazo? ¿Cómo son nuestras gestiones de cobranza? ¿Pedimos garantía o no pedimos garantía? ¿Tenemos sistemas de alerta? ¿Qué hacemos con la administración de los bienes de cambio? ¿Tenemos asegurado o no tenemos asegurado la tenencia de bienes de cambio para reducir un riesgo de pérdida? La administración de las cuentas por pagar, ¿no? Esas cuentas por pagar, ¿cómo las administramos? ¿Identificamos la tasa de interés que pagamos? ¿Identificamos cuánto nos sale cada día de demora? Todo lo que tiene que ver con fondo de maniobra, necesidades operativas de fondo, los recursos negociados, que son estos pasivos en donde yo pago una tasa de interés explícita y que me sirven para financiar este capital de trabajo. Vemos también los instrumentos de financiamiento ante necesidades de financiamiento, el financiamiento externo versus el financiamiento interno a través de la retención de utilidades y distintos tipos de instrumentos de financiamiento que nosotros le decimos no tradicionales, ¿no? Fuera de lo que es la deuda bancaria, nosotros abordamos otro tipo de instrumentos financieros como el leasing, como el descuento de cheques y pagaré en el mercado de capitales, como lo que son las obligaciones negociables, los fideicomisos financieros, el factoring, ¿no? Y acá también les diría que repasen en términos generales estos instrumentos de financiamiento, porque también es la contracara de un proyecto de inversión. ¿Por qué? Porque no son los instrumentos de financiamiento para decidir si llevamos adelante o no, o qué instrumento de financiamiento aplicamos a este proyecto de inversión. Bueno, nosotros calculamos el costo financiero total, cómo se calcula el costo financiero total de este instrumento de financiamiento, si el proyecto de inversión asociado al instrumento de financiamiento tiene calzados esos flujos de fondos, cuál es la garantía, bueno, toda una serie de preguntas que nos hacemos cuando lo vinculamos a la viabilidad financiera e incluimos el instrumento de financiamiento en el proyecto de inversión, bueno, todo este tipo de preguntas que nos tenemos que hacer a la hora de elegir el instrumento que sea más apropiado para el proyecto y que nos genere mayor valor. Y cerrando la materia, vimos en la última clase que compartimos estos tres grandes temas, ¿no? Lo que es la estructura de capital, en cuanto al modelo de financiamiento, el postulado de Modigliani y Miller preguntándose como hipótesis qué es lo que genera valor en una compañía, si la forma en que se estructura su capital, es decir, la participación de capital propio, capital de terceros en una estructura de financiamiento, o la gestión de los activos. ¿Bajo qué supuestos Modigliani y Miller llega a la conclusión de que lo que genera valor en una compañía es la forma en que se gestionan los activos y no la estructura de capital? Y por otro lado, vemos lo que es el modelo de dividendos también, ¿no? Modigliani y Miller, con una hipótesis similar, dice, bueno, ¿qué es lo que le genera valor al accionista? ¿El recibir dividendos o que la empresa lleve adelante proyectos de inversión que le generen valor y ese valor se va a plasmar en el valor de la compañía porque va a tener mayores flujos de fondos futuros, por lo tanto el valor de esa empresa que cotiza en bolsa debería ser más alto? O sea, al accionista le debería interesar más que esa acción cada vez valga más, independientemente de si paga dividendos o no. Y por último, vimos distintos modelos de evaluación de empresas
pero en definitiva llegamos a la misma conclusión que proyectos de inversión. Tanto las empresas como los proyectos de inversión se evalúan por los flujos de fondos futuros que puedan generar, actualizados a una tasa de rendimiento requerida que incorpore el riesgo o el costo de oportunidad de estos proyectos o estas empresas. La diferencia es que las empresas se evalúan a perpetuidad, ¿no? Nadie crea una empresa pensando que la va a cerrar, a diferencia de un proyecto de inversión. Entonces las empresas las evaluamos a perpetuidad. Y ahora sí, llegamos al final del encuentro, faltando 4 minutos, a ver si prendo la cámara, si me quedo congelada o no. No debo tener buena señal porque me parece que todavía no me ven. No, todavía yo no te veo. No se ve. ¿Viste? No. Ahí aparecí, pero aparecí como 10 minutos después de la que la aprendí. Así ¿Hay que, alguna duda que quieran plantear? ¿Algo que quieran que reforcemos? ¿Qué les pareció la clase de la profesora Rodríguez de Santis? ¿Está buena? No, está bueno tomar como referencia los puntos a ir a estudiar. Sí, faltan afianzar algunos temas, pero la verdad que se súper entendió. Sí, también cómo se van relacionando entre sí, así que está bueno. la verdad que la empezamos a pensar hace unos cuatrimestres atrás, hacer una clase así, porque nos empezábamos a dar cuenta cuando llegábamos al final, que es lo que habíamos visto al principio del cuatrimestre, como que había quedado en otra vida, y no relacionábamos los temas. Entonces, digo, como a algunos de ustedes les digo, ustedes quieren aprobar y nosotros queremos que aprendan. Y en el medio navegamos tratando de buscar las mejores herramientas para que ustedes aprendan, pero que también aprueben. Entonces, pero bueno, lo que preguntaba Carolina es válido, porque si realmente no lo ven de valor, nada, cambiamos la metodología, la forma, buscamos otra forma de que traten de entender. Indefectiblemente hay que estudiar, por más que nosotros le pongamos la mejor buena voluntad o las mejores metodologías, pero bueno, el objetivo es, cuando sea el examen, que puedan entender lo que están diciendo, y cuando explican el caso puedan entender lo que nos quieren transmitir, porque Sí, o sea, de eso se trata la vida real de las finanzas. O sea, además de estudiar, es saber interpretar más que nada. O sea, si bien uno, a veces nosotras cuando tomamos examen nos damos cuenta que estudiaron, porque empiezan la oración igual que lo que dice la bibliografía, entonces eso quiere decir que se leyó. Pero después cuando preguntamos un poquito más, vemos que capaz que no estaba tan claro. Y no criticaron al que escribió la bibliografía diciendo, no me explicaste bien. Entonces eso es lo que buscamos a veces en el examen final integrador, que sea un examen de comprensión, y que cuando ustedes nos cuenten lo que hicieron en el proyecto, o cómo valoran el proyecto, cómo llevaron adelante la planificación, al haberlo hecho con sus propias manos lo saben explicar bien, pero a veces no saben por qué hicieron lo que hicieron. Entonces el examen apunta a ver un poquito más allá, no solo lo que tienen en la bibliografía. Por eso nosotras siempre que damos las clases, incluso de la primera a la última, vamos tratando de relacionar y mostrar que, en definitiva, estamos haciendo un poquito más de lo mismo, pero de distintos puntos de vista. ¿Alguna duda? ¿Algo que nos quieran preguntar? Aprovechen ahora, porque esta creo que va a ser la última vez que nos vemos en clase. Después ya la próxima vez nos vamos a ver para el simulacro. Capaz las dudas lleguen más cerca del examen, profe, cuando tengamos todo esto incorporado. Mientras no sea el día del examen, que ya no hay más chance. Hay muchas cosas por leer y
Y no te lo tengo que dejar para último momento porque al ser tanto contenido y que encima todo se relaciona con todo, le tenemos que dar tiempo para afianzar el contenido. Ya sabemos que planificación financiera, pese al sufrimiento, creemos que nuestros grupos vieron qué es lo que hicimos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, con sudor y lágrimas. Ahora estamos en el sudor del proyecto. Bueno, vamos. Bueno, si no hay dudas, Nos vamos a cenar. exactamente. Nos vamos. Bueno, gracias. Muy bien. Bueno, Gracias. saludos, muchas gracias. Chao, gracias. Chau, chau.